Hola, muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Estamos en una nueva clase de historia, sesión número 14, y en esta oportunidad, como bien aquí nos dice el título, civilizaciones antiguas, Egipto. Vamos a abordar esta civilización antigua tan importante, tan conocida también, y de las que hay tanto documental y tantas películas. Nosotros ya abordamos lo que fue Mesopotamia, algunos rasgos generales, porque en realidad es mucha información y muchas características de estas civilizaciones. Yo voy a ir abordando las más generales, por lo tanto, y cuando hablamos de Egipto, obviamente tengo que abordar las más generales porque en realidad son muchas. ¿Ya? Por eso el objetivo es señalar las principales características de Egipto. Bueno, primero tenemos que ver obviamente el mapa, la ubicación entonces donde se encuentra Egipto. Egipto se ubica en el norte de África, en las orillas del río Nilo. Ya este vendría siendo África. Bueno, aquí vemos parte de Egipto, pero si vemos aquí el mapa, podemos ver entonces Egipto. Esto sería África hacia abajo. Vamos a ver más adelante cómo se encuentra un mapa más amplio. Pero acá podemos ver entonces que Egipto está entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Y que acá podemos ver entonces el río Nilo y el delta del río Nilo. Es sumamente importante destacar la importancia del río Nilo porque va a ser la fuente hídrica que va a abastecer entonces a esta importante civilización. ¿Ya? Bueno, acá vemos entonces dónde se ubica específicamente Egipto, ¿ya? Aquí con verde. Si vemos también bien el mapa, podemos observar a Mesopotamia, a la India, a la China por acá, ¿cierto? Podemos ver a los hebreos, a los fenicios, ¿ya? Si destacamos esta zona, el creciente fértil, podemos ver entonces Mesopotamia, Egipto, podemos ver también a los hebreos y los fenicios, que están dentro entonces de esta zona del Medio Oriente y el norte de África, que fue fundamental para las primeras civilizaciones. ¿Ya? Bueno, como les decía, el hecho de que Egipto se encontrara entre dos ríos tan importantes, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, hizo que fueran especialistas en el comercio. Ya aquí vemos entonces cómo se trasladan, ¿cierto? Estas embarcaciones, obviamente no son de la época, pero es un ejemplo de cómo en Egipto en realidad es re importante la navegación. ¿Ya? Y aquí podemos ver una imagen satelital incluso del mar Mediterráneo y el mar Rojo, que están muy cerquita, ¿ya? Y desde ahí pueden comercializar los productos, o pudieron más bien, ¿cierto? Vender y comprar los productos entre las antiguas civilizaciones del el cercano oriente, ¿cierto? Y el creciente fértil. La importancia del río Nilo, obviamente, ¿cierto? Como ya lo decíamos, tiene una importancia tremenda, sobre todo un río en una localidad tan desértica como es el norte de África, ¿cierto? Este río producía una gran inundación todos los años y al bajar las aguas dejaban sobre el desierto una capa de cieno, que es la tierra fértil, que era aprovechado para la agricultura. Por ello fue posible el desarrollo de esta gran civilización. Recuerden que esto nosotros lo hablamos en la clase anterior, cómo la subida de los ríos entonces provocaban una inundación que dejaba las tierras o un fango, un lodo bastante fértil para el cultivo. Eso facilitó bastante la vida y el comercio del antiguo Egipto y de las civilizaciones que estaban circundantes por ahí. La organización política, hablamos de un estado faraónico. El faraón tenía ciertas características. Primero, era un cargo hereditario, es decir, se transmitía de generación en generación, no se ganaba, ¿cierto? O no se elegían a los faraones. Los faraones entonces se heredaban. Posee poder absoluto, es decir, los poderes del Estado, ¿cierto? Incluyendo el religioso, como nosotros los conocemos hoy en día, que son, digamos, al menos estos tres, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que son poderes separados, ¿ya? Del Estado. El religioso no está hoy en día, pero hoy en día los tenemos acá en Chile, al menos en una república democrática, como poderes distintos, separados entre sí, ¿ya? Eso es porque somos parte de una república democrática y necesitamos que los poderes estén separados. Porque si nos enfocamos a las características del antiguo Egipto,
el emperador tenía los tres poderes en una sola persona. ¿Qué quiere decir? Era ejecutivo, es decir, era lo que podríamos conocer hoy día como el presidente, era legislativo, es decir, creaba las leyes también, y era judicial, es decir, se encargaba de hacer cumplir las leyes y de enjuiciar o juzgar a las personas que no lo hicieran. Por lo tanto, es mucho poder para una sola persona. ¿Ya? Y además le incluimos el poder religioso. Recuerden que estas primeras civilizaciones eran teocráticas, mezclaban el poder religioso con el poder político. Por lo tanto, el emperador tenía un poder absoluto, absoluto, ¿ya? Más adelante ustedes van a ver cómo en el siglo XVII y XVIII existían lo que se conocía como monarcas absolutos, donde el rey tenía el poder total, pero el poder de, al menos estos tres poderes, el religioso no, podríamos decir entonces que el antiguo Egipto tenía un poder mucho mayor que los de los monarcas absolutos del siglo XVII, ¿ya? Era considerado un dios verdadero o hijo del dios Osiris. Se consideraba que el dios ayudante del faraón era Anubis y gracias a esto se les entregaba las tantas atribuciones. Por eso se entendía que los faraones tenían tanto poder y la gente creía incluso que era un ser divino y que podía, digamos, comunicarse con estos dioses del antiguo Egipto, ¿ya? Por lo tanto, tenía un poder total. Acá vemos, por ejemplo, algunos de los dioses de los cuales creían entonces en el antiguo Egipto. Por ejemplo, Anubis, ya que es el nombre griego del guardián de las tumbas, asociado con la muerte y la vida después de esta en la región del antiguo Egipto. Maestro de la necrópolis, ya que era el lugar donde llegaban los muertos, y patrón de embalsamadores, representado como un gran canino negro, es decir, como un perrito negro, ¿ya? Como lo vemos en esta foto. Se lo van a encontrar en muchos jeroglíficos, ¿cierto? Que nosotros vamos a abordar más adelante. Osiris es un dios y rey mítico del antiguo Egipto. Según la mitología egipcia, fue el inventor de la agricultura y la religión, y su reinado fue beneficioso y civilizador. ¿Por qué la gente de Egipto quería tanto a Osiris? Porque se pensaba que Osiris era el dios de la agricultura. De hecho, se decía que Osiris fue el que creó, el que inventó, ¿cierto?, la agricultura. Y gracias a él entonces la gente pudo pasar de ser, digamos, comunidades nómadas a sedentarias. ¿Ya? Por lo tanto, Osiris podría ser el dios de la revolución neolítica, según los antiguos egipcios, ¿cierto? Egipcios. La religión era politeísta, ¿cierto? Como ya lo veníamos diciendo hace tiempo atrás, todas las antiguas religiones eran más bien politeístas, ¿ya? Es decir, tenían diferentes dioses, no solamente, bueno, no eran monoteístas como la religión, por ejemplo, de más adelante va a ser la cristiana, ¿cierto? O la mayor cantidad de religiones que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, tenemos a Thoth, a Harsafes, a Set, a Horus, que son dioses entonces del antiguo Egipto que tenían, como ustedes ven, una figura antropomorfa, es decir, una figura más bien humana. Sin embargo, cambiaban ciertas características, por ejemplo, la cabeza, ¿ya? Pero podemos decir que eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Adoraron elementos de naturaleza y animales. Sus dioses eran representados con aspecto humano, animal o una mezcla de los dos. Los dioses más importantes fueron Amón, Ra, Osiris, Isis, Anubis, Set y Ptah, ¿ya? Estos dioses, recuerden como nosotros lo veníamos diciendo incluso en la civilización de Mesopotamia, además de ser antropomorfos, también tenían las mismas características de los humanos, se casaban, peleaban, tenían hijos, ¿ya? Por lo tanto, eran muy similares, ¿cierto?, a lo que fueron los humanos del antiguo Egipto. El faraón y su familia controlaba todo el reino, político, social, religioso, urbano, militar. Como les decía, tenía un poder absoluto, total. Los sacerdotes y los altos funcionarios eran administradores civiles, militares y religiosos, eran considerados los ojos y oídos del faraón. Por lo tanto, el faraón se rodeaba de esta gente de confianza, que eran parte entonces de la escala social de Egipto. Luego venían los funcionarios menores, ¿ya? Los escribas, los mercaderes, artesanos y campesinos, y finalmente los esclavos. Como ustedes pueden ver acá, entonces, los esclavos eran prácticamente los que pudieron levantar estas grandes esfinges y esculturas del antiguo Egipto. Acá tenemos la pirámide en una representación social, ¿cierto?, de la pirámide egipcia, donde están
entonces los nobles, sacerdotes y los altos funcionarios, bueno, arriba obviamente el faraón, luego los soldados, los escribas, los comerciantes y mercaderes, artesanos, campesinos y al final los esclavos. Como ustedes se fijan, siempre las pirámides sociales van en su base con la mayor cantidad de gente, que eran los esclavos, y luego van, digamos, disminuyendo en la categoría, ¿cierto? Mientras menos son, más poder tenían. Luego tenemos algunos aportes del antiguo Egipto, partiendo por la escritura, obviamente. Nosotros ya sabemos que la escritura nació por ahí en el 3200, 3100 a.C. en Mesopotamia, en Sumer, con la escritura cuneiforme, pero en el antiguo Egipto también se crearon nuevas formas de escritura que fueron bastante significativas. La escritura jeroglífica constituyó probablemente el sistema organizado de escritura más antiguo del mundo y era organizada principalmente para inscripciones oficiales en las paredes de templos y tumbas. No quiere decir que sea la escritura más antigua. El sistema organizado de escritura más antiguo del mundo. Eso sí, era un sistema mucho más organizado, mucho más complejo que la escritura cuneiforme, que representaba más bien conceptos. Acá ya podríamos ir, por ejemplo, separando ciertas palabras. Al finalizar la civilización egipcia, ya más adelante, los últimos momentos de esta civilización, se crea la escritura demótica. Esta escritura demótica se refiere tanto a la escritura como al idioma egipcio, que surgió en la última etapa del antiguo Egipto. Para escribirlo se empleaba la escritura ideográfica demótica. Deriva del hierático utilizado en el delta del Nilo. El término fue utilizado por primera vez por el historiador griego Heródoto para distinguir de la escritura hierática y jeroglífica, ¿ya? O jeroglífica más bien. Hierático, ¿qué significa? Significa una escritura que fue diseñada para ser, valga la redundancia, escrita a una mayor velocidad. Por lo tanto, si ustedes se fijan en esta escritura demótica, las letras son más bien rápidas, ¿cierto? En comparación a estas que son mucho más elaboradas en la escritura jeroglífica. ¿Ya? La escritura demótica se caracteriza entonces por ser palabras mucho más rápidas y simples de escribir. ¿Ya? Las matemáticas, obviamente, se crea, por ejemplo, alrededor del año 2700 a.C., introdujeron el sistema de numeración completa en base al 10. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que gracias al sistema decimal, los egipcios pudieron construir estas grandes pirámides, grandes monumentos. El calendario también fue una, digamos, una enseñanza que nos dejaron, incluso porque los romanos fueron los que después adoptaron este calendario de 365 días, que fue diseñado primero por los egipcios, ¿ya? Por lo tanto, tienen una importancia tremenda. Las técnicas de embalsamamiento, perdón, son grandes descubrimientos de anatomía y fisiología, porque con esta forma los egipcios pudieron, digamos, momificar, ¿cierto?, a sus difuntos durante un tiempo de años tremendo, ¿ya? Hablamos de miles de años, como ustedes pueden ver en esta imagen, los cuerpos se siguen manteniendo intactos. Bueno, chicos, fue una exposición bastante rápida porque en realidad me pasé por los conceptos, las ideas más importantes, y en la clase consultiva entonces vamos a comentar más datos. Ojalá ustedes también puedan traer algunos datos curiosos, interesantes para poder comentarlos ahí. Bueno, jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos entonces en la clase consultiva. Hasta luego. Chau, chau.